Buenos días. Bienvenidos, colegas, a la clase número 12 del curso de actualización del Código Civil y Comercial. Les presento al doctor Héctor Osvaldo Chomer. El doctor es profesor titular regular de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Comercial de la Universidad Museo Social Argentino y Universidad Católica de Santiago del Estero, disertante en varias universidades extranjeras, autor de varios libros y de más de un centenar de artículos publicados en revistas y distintos medios de difusión pública, vicedirector del Departamento Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigador de la UBA y juez nacional en lo comercial. Antes de darle la bienvenida al doctor, les pido por favor pongan sus teléfonos en modo silencioso o apáguenlos. Y vamos a dejar unos minutos antes que termine la disertación del profesor para que ustedes puedan hacer las preguntas que tengan. Le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias, doctor. Esperen para ver si entienden algo. Esperen para ver si entienden algo para aplaudir, porque hay cosas que ni yo entiendo, entonces esperen un poquito porque... Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero poder ser mínimamente claro. Hay mucho de lo que tendríamos que ver que no vamos a llegar a verlo, porque en 2 horas y pico es imposible abarcar todo, pero vamos a ver lo sustancial, lo más importante. Creo que tal vez lo que les interesa a ustedes de lo que mayormente está modificado sustancialmente. Yo sé que muchos sostienen que, hablábamos recién, la compraventa es la compraventa, la permuta es la permuta, que todo más o menos está definido del mismo modo que estaba definido en las regulaciones anteriores, pero hay un choque entre lo que era un código de comercio, un código comercial y un código civil, que al unificarse necesariamente presentan diferencias. Las diferencias que nosotros pensábamos antes, por ejemplo, en el tema de compraventa de cosa ajena, que se solucionaban con una interpretación, el Código Civil decía una cosa, el Código de Comercio decía otra, y se solucionaban con una interpretación que era, a lo mejor para algunos rebuscada, pero nosotros estudiamos eso, nosotros aprendimos eso, nosotros sabíamos eso, conocíamos eso, y de ese modo lo resolvíamos. Lo nuevo siempre trae precaución, lo nuevo siempre trae dudas. Vamos a ver si podemos despejar esas dudas. Y la primera advertencia, general, por cierto, y me voy a quedar quieto porque me dijeron que me quede quieto, así que de paso ustedes ven mejor eso y yo salgo en cámara. Pobre lo que me tienen que ver de modo remoto, pero bueno, la primera advertencia general es... Muchos pensarán que el derecho comercial ha desaparecido. Ustedes habrán leído artículos que hablan sobre la desaparición del derecho comercial. Yo me acuerdo que yo era alumno de El Salvador en el año 79, 80, y había un profesor que decía la muerte del derecho comercial. O sea que se está muriendo hace mucho, está en coma hace mucho el derecho comercial, hace unos cuantos años, y no se muere. Y no se muere porque el comercio sigue existiendo, la empresa sigue existiendo. Entonces la llamemos derecho comercial, hablemos del derecho del consumidor, que es una pata del derecho comercial. Hablemos, aunque no le guste a algunos, pero es eso, es ver otra cara de la moneda. Ver la protección del consumidor es, en definitiva, proteger a uno en desmedro del otro. Fíjense ustedes que si no, el Código de Comercio de Vélez y Acevedo, ¿sí?, ya tenía alguna protección para el deudor, el 218, el favor de Vitoris, porque el consumidor no existía, el consumo como lo conocemos hoy no existía. De modo que ya existían protecciones para el más débil. Bueno, veámoslo como lo veamos la cara de la moneda que veamos, lo cierto es que el derecho comercial sigue existiendo y va a seguir existiendo. Porque la economía siempre existirá, porque la ambición, el lucro, la necesidad, el anhelo de las personas de conseguir alguna cosa más cómoda, un aire acondicionado, un televisor, antes se buscaba el automóvil como una cosa extraordinaria en los años 60 o 70, hoy se busca un aire acondicionado, un televisor plano,
o lo que fuera. Siempre hay un anhelo que se busca, siempre hay alguien que produce y vende, de modo que el derecho comercial no va a desaparecer nunca en los hechos. En el derecho, lo que tenemos hoy es una unificación. ¿Desaparece el derecho comercial? Yo intentaré demostrarles que no. Otro dirá, no, bueno, pero está minimizado. En realidad está todo lo mismo que teníamos antes en un solo cuerpo. Lo mismo que teníamos antes y mejorado en algunos casos. Yo no voy a hablar de adopción ni voy a hablar de temas que no conozco, que no manejo, pero en derecho comercial muchas cosas se aclaran. Hay defectos que seguramente nos tocará a los jueces dirimir o aclarar esos defectos o esas dudas. Los abogados, la doctrina, la academia, bueno, todos juntos intentaremos minimizar las dudas y mejorar las redacciones que tengan lagunas. Pero hay muchas cosas mejoradas, mucho. Por ejemplo, lo vamos a verlo muy superficialmente, pero vamos a ver. No había una regulación de contratos de distribución. Cuando se hablaba de franquicia, de distribución, de agencia, no había absolutamente nada. Hoy tenemos la resolución de la mayoría de los conflictos, el preaviso, las indemnizaciones, eso está. Hay que leerlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Los chicos leen en la tablet, nosotros seguimos leyendo los repertorios, seguimos buscando en el repertorio. ¿Qué remedio? Seguimos usando los anteojos, los chicos usan lente de contacto, bueno, no sé, pero hay solución. Y esas soluciones que trae el código son buenas en muchos casos. No hay cosas en derecho comercial, no hay cosas malas, no hay cosas incorrectas. Hay cosas muy buenas y hay cosas dudosas. Algunas de ellas las vamos a ver hoy. Fíjense, dos cosas. Y vamos a avanzar en el tema de cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente bancaria se aclara muchísimos temas que estaban, si no dudosos, complicados. El tema de los resúmenes, el tema de la aceptación, del consentimiento. Eso lo vamos a ver después, vamos a avanzar sobre la cuenta corriente bancaria. Pero se mejora notablemente. Se mejora desde el punto de vista no ya del consentimiento. Se agrega que si no son remitidos los resúmenes, hay un plazo para impugnarlos de todos modos. Uno de los grandes problemas de la recepción de resúmenes en la cuenta corriente bancaria era, ¿y si no me lo mandan? Porque si me lo mandan tengo 10 días. ¿Y si no me lo mandan? ¿O dicen que me lo mandaron y yo no lo recibí? Bueno, eso se soluciona. Un gran avance en otro tema, para avanzar después en el tema de cuenta corriente bancaria, un gran avance es el tema del mutuo. En el mutuo, en Argentina teníamos una idea, un paradigma, que era que el contrato era real. Esto es, no había mutuo si no había entrega del dinero. Lo que es bueno y es malo, porque como prueba era importante para la constitución del mutuo, porque si no se había recibido el dinero, no había mutuo, no estaba concertado el contrato. Ustedes recordarán que en la mayoría de las escrituras, o en la mayoría de los instrumentos en los que se realiza el mutuo, el notario o quien fuera que hace la declaración dice, y en este acto se entrega el dinero, aunque no se entregara, aunque fue un pasaje de manos nada más. ¿Por qué? Porque era un contrato real y solo tenía efectos una vez entregado el dinero. Pero eso constituía un problema, porque la promesa de mutuo no tenía protección. La promesa de mutuo, que era la firma del mutuo sin la entrega del dinero, si no se cumplía, no tenía reclamo posible. El contrato de mutuo en el nuevo sistema pasa a ser un contrato consensual. De modo que cualquier promesa de mutuo, sea en un contrato de adhesión, sea en una promesa simplemente, es reclamable. Es reclamable el cumplimiento del contrato. Y esto es un gran avance. Es un gran avance porque en definitiva ese viejo problema, bueno, tenemos el problema de la prueba después, porque bueno, si se entrega el dinero, pero ¿cuál es el drama? Se seguirá diciendo, en este acto se entrega el dinero y se terminó el problema de la prueba. Y en la promesa de mutuo, veremos qué hacemos, o sea, lo reclamaremos, pero tenemos la posibilidad, antes no la teníamos, antes no daba lugar a reclamo posible, o por lo menos era muy dudoso. Y en el tema de la cuenta corriente bancaria, lo importante
es distinguir lo que tenemos. Lo que tenemos es, ustedes recordarán el artículo 73 del Código de Comercio, referido a las cuentas. ¿Qué es una cuenta? Porque en definitiva, vamos a eso. Cuando hablamos de cuenta corriente bancaria, cuenta corriente mercantil, estamos hablando de una cuenta. ¿Y qué es una cuenta? Bueno, en realidad, descripciones. ¿Qué les viene a la cabeza cuando piensan en una cuenta? ¿Qué piensan? ¿Qué se imaginan cuando hablamos de una cuenta? Y lo primero seguramente que piensan ustedes es en el resumen del consorcio, o si es bueno el administrador, ¿no? Dependerá de la experiencia del administrador. Lo primero que pensarán es eso o un resumen de tarjeta. ¿Por qué? Porque una cuenta, lo que necesitaba, según el artículo 73 del Código de Comercio, en definitiva era eso, una descripción acabada, con fecha, operación, el tipo de operación, el resultado de la operación. Eso era una cuenta. Impugnable, por supuesto, pero eso era una cuenta. Fíjense ustedes que estuvimos años discutiendo si el resumen de tarjeta de crédito era una cuenta o no era una cuenta. Y no era una discusión vana, no era una cosa nimia, no era una cosa tonta. Lo discutíamos porque si fuera una cuenta, el resumen, antes de la ley 25065, obviamente, si el resumen era una cuenta, el reclamo por la falta de pago prescribía a los 4 años. Porque los reclamos por las cuentas prescribían a los 4 años. Cuentas que se presumen aceptadas prescribían a los 4 años. Pero si no era una cuenta, prescribía a los 10 años. Fíjense qué notorio, qué importante. Una discusión sobre la naturaleza jurídica de algo que en realidad las naturalezas jurídicas suelen ser temas aburridos, pero qué impacto que deparaba en un negocio. 4 años o 10 años. Bueno, esto está superado por la 25065 en el tema de tarjeta de crédito, pero repito, esto era una cuenta. El 858 incluye lo que era el viejo 73, con alguna mejora, dando la definición de lo que es una cuenta, más o menos como lo que acabamos de decir. Y además agrega quiénes son los rindientes, o sea, quiénes rinden cuentas. El que actúa por otro, el que tiene obligación de hacerlo, en las relaciones de ejecución continuada, hay obligación de rendir cuentas. Porque la cuenta corriente, en definitiva, es una cuenta. Tiene esa naturaleza, es la especie del género, en definitiva. Es igual que la cuenta corriente mercantil, de la cual deriva, en definitiva, y de las cuentas simples o de gestión. La cuenta corriente mercantil, que usualmente, que también está regulada en el código, por cierto, pero la cuenta corriente mercantil, que usualmente es confundida con las cuentas simples o de gestión, tiene grandes diferencias. Obviamente, con la cuenta corriente bancaria no tenemos un banco en la cuenta corriente mercantil. ¿Qué tenemos? Usualmente 2 comerciantes. Pero en la cuenta corriente mercantil lo que tenemos es saldos, créditos y débitos recíprocos. Los 2 sujetos se compensan sus créditos. Mientras que en las cuentas simples o de gestión, que son las que usualmente utilizan los supermercadistas, ¿sí?, solo uno acredita y debita. No hay créditos recíprocos. Por eso es una cuenta simple. Pero son cuentas. También estamos en el tema de cuentas. Y en definitiva, lo que nosotros conocíamos como la cuenta corriente bancaria, y seguiremos conociendo, porque como verán después, es más o menos lo mismo, era un contrato en el cual un sujeto, que es el cuenta correntista, celebra un contrato con un banco o una entidad financiera, por el cual le da en propiedad los depósitos en dinero, por cierto, pueden ser bonos, pero el depósito en dinero en principio, para que sean acreditados en cuenta, pasan a ser propiedad del banco, como dije, esto es fundamental, y luego lo que ocurre es una compensación, una novación y una compensación de saldos, de créditos y débitos, porque puede ser que el cuenta correntista tenga algún crédito. Y lo que se establece en la liquidación o cuenta mensual, según como lo hayan pactado las partes, usualmente es mensual, hay normativa del Banco Central de la República Argentina que establece esto, se establece el saldo. Saldo que
como veremos después, puede ser o no impugnado una vez que es conocido por el cuenta correntista. Sencillo, no hay nada más particular. Obviamente, a esto se suma el servicio de caja del banco. El banco debe dar un servicio de caja para pagar, ¿qué? Cheques u otras operaciones. El viejo sistema, yo me acuerdo, también hace muchos años, no sé si decir los años, pero en el año 80 y pico, en la sala B se discutía Williams, que tenía una experiencia muy grande en el tema de títulos de crédito, y el cheque en definitiva es un instrumento de pago, pero es un título. Lo que discutía era si existía o no cuenta corriente sin cheques. Esto lo vamos a ver después. Eso generó la teoría, la idea de la cuenta corriente no operativa, o sea, la cuenta corriente sin cheques. Pero en definitiva, lo que nosotros conocemos como cuenta corriente es un depósito, un contrato, un depósito, dando en propiedad las sumas de dinero, por el cual el banco lo que hace es dar un servicio de caja, pero los fondos son propiedad del banco. Y lo que se suma a eso es una novación por la propia transformación en propiedad de los fondos y porque, bueno, después va a haber compensaciones mutuas. Esto no es menor. Según aceptemos la teoría francesa, la teoría alemana o la teoría italiana, por supuesto los italianos solucionaron todo. Los italianos, con la teoría ecléctica, solucionaron todo. Los franceses hacían hincapié en la novación, pero no es solo eso de la cuenta corriente bancaria, no es solamente una novación de las obligaciones, hay más, pero hacían hincapié en esto. Los alemanes, muy prácticos por supuesto, lo que decían es, hay préstamos recíprocos, pero se olvidaban de la novación y las compensaciones, y los italianos lo que han hecho finalmente, o hicieron en su momento, es el efecto compensatorio. El efecto compensatorio soluciona todo, porque hay una novación, hay un efecto novatorio, pero también hay un efecto compensatorio. Esto es, los créditos y débitos recíprocos se compensan y dan lugar al saldo final que se expresa en el resumen. Que es la teoría que nosotros en definitiva utilizamos regularmente y es la que se plasma en todos los códigos, en todas las regulaciones bancarias. Las características de la cuenta corriente bancaria son la discrecionalidad recíproca de remesas, esto es, es discrecional, cada quien hace lo que quiere. La transferencia en propiedad de las remesas, esto es, el cliente cuenta correntista transfiere en propiedad ese dinero al banco. La pérdida de individualidad, porque la novación misma lo que hace es llevar a que lo que era por una causa pase a ser en definitiva de otra, por la novación misma. La indisponibilidad y exigibilidad, salvo por el servicio de caja. O sea, yo no puedo ir en cualquier momento, por cualquier motivo, si no tengo fondos a reclamarlos, salvo que tenga posibilidad de girar en descubierto. Y la compensación de remesas, que es lo fundamental. Una vez compensados, yo sé si tengo saldo o no lo tengo, si tengo saldo podré girar, si no lo tengo y no tengo autorización para girar en descubierto, no podré girar sobre esa cuenta. El tema es, y esto no es menor tampoco, es la cuenta corriente, la operatividad en la cuenta corriente bancaria. Supone que esto se trata de una operación activa, una operación pasiva o una operación neutra. ¿Qué son las operaciones activas? Bueno, la operación activa es un préstamo de dinero. ¿Por qué? Porque el banco se transforma en acreedor. ¿Qué es una operación pasiva? Cuando el banco mismo es deudor. ¿Y qué es una operación neutra? Bueno, pago, por ejemplo, el débito de un pago del club, del automóvil club, de una fundación, de algún servicio. Esas son operaciones neutras. ¿Y la cuenta corriente bancaria qué es? Bueno, la cuenta corriente bancaria participa de todas esas características. En distintos momentos será activa y en otros momentos será pasiva. Y también tendrá operaciones neutras. Cuando de la cuenta corriente bancaria me están debitando la tarjeta de crédito, usualmente será una operación pasiva, pero cuidado, no siempre. Entonces, es una cosa
difícil de identificar, no puede ser encasillada solamente en una de esas operaciones. Y lo que hace el 1393 es definirlo del modo que ustedes están viendo, con alguna dificultad, porque si ustedes ven lo que dice es contrato por el cual el banco se compromete a inscribir, perdón que yo leo, pero no tengo tanta memoria, estoy estudiando como ustedes, así que contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos manteniendo un saldo actualizado, lo que decíamos antes, y en disponibilidad del cuenta correntista, el servicio de caja, si hay disponibilidad, y en su caso prestar servicio de caja. Todo lo que vimos, compensación, novación, está allí. Lo que no está allí es el tema de la propiedad de los fondos. Porque si ustedes recuerdan lo que dijimos, no se habla de propiedad de los fondos. Este es el primer problema. Básicamente, porque la novación tampoco está mencionada y el 934 del nuevo ordenamiento dice que la novación no se presume. Si la novación no se presume, ¿hay novación? Yo les diría que viendo el texto, la cosa es insoluble. Nos podemos romper la cabeza pensando si hay transferencia de propiedad, si hay innovación, compensación sí, porque lo dice, pero nunca vamos a llegar a la conclusión de que estamos ante el mismo contrato del que hablábamos. Con lo cual, este contrato, más allá de la regulación, más allá, mejor dicho, de la definición, ustedes saben, lo tradicional dice que las regulaciones deben prescindir, o las leyes deben prescindir de definiciones. En muchos casos es ineludible, no hay posibilidad de no dar una definición. Yo creo que en este caso no había necesidad, era ineludible dar una definición. Ahora, la definición es incompleta, es un problema. ¿Vamos a mutar, vamos a cambiar lo que es la cuenta corriente bancaria? No. Vamos a seguir exactamente igual. Vamos a seguir viendo la cuenta corriente bancaria como lo que es la cuenta corriente bancaria, porque la práctica bancaria y las regulaciones del Banco Central dicen que eso es cuenta corriente bancaria. No podemos interpretar que porque esta definición no dice propiedad de los fondos, ya los fondos no se dan en propiedad, porque es destruir la cuenta corriente bancaria. Con lo cual, les diría que la definición incompleta, y a lo mejor aparece alguien que dice, no, lo dice, bueno, lo dice muy mal. Si lo dice muy mal. Pero si hay alguien que piensa que lo dice, lo que nos tendría que decir es por qué nos plantea cualquier lector desprevenido la duda de si lo dice o no lo dice. ¿Por qué no lo dice mejor? Y en todo caso lo que tendremos que hacer es completar esta regulación, a mi modo de ver incompleta, y a lo mejor al modo de ver de otros completa pero dudosa, con las regulaciones del Banco Central. Y la cuenta corriente seguirá siendo la cuenta corriente como la conocemos y no otra. Propiedad de los fondos, novación, en contra de lo que dice el 934. Porque habrá que presumir, en este caso, en este negocio especial, que hay innovación. Es el encuentro entre las actividades especiales, específicas, como es la cuenta corriente bancaria, y las normas generales, como es el 934. Y acá vamos al tema de la remisión de resúmenes, que era lo que presentaba más dificultad con el tema de la cuenta corriente bancaria. Fíjense ustedes, la mayoría de las impugnaciones que se presentan a la cuenta corriente bancaria no se presentan por el modo extrajudicial de impugnación. Esto es, el cuenta correntista, tampoco hay datos muy certeros sobre esto, pero el cuenta correntista usualmente no impugna. Lo que hace es revisar la cuenta años después. Porque la revisión de la cuenta corriente bancaria es una cosa que supone conocimiento, probablemente experiencia contable, porque más allá de que dijimos que es una cuenta, es una rendición de cuentas, a veces no se entiende absolutamente nada. Y yo los desafío, si no, que ustedes me digan cuántos intereses están pagando por tarjeta de crédito.
Si usamos la tarjeta con nuestro patrimonio y no sabemos cuántos intereses pagamos, imagínense ustedes lo que puede pasar con una sociedad anónima. Pasan los resúmenes y llega un momento en que el contador dice, pero estamos pagando una tasa que es usuraria, y pasaron 10 años. Entonces, estadísticamente, usualmente, cotidianamente, los resúmenes quedan aprobados. Y lo que se presentaba era la dificultad, básicamente, en la no recepción de resúmenes. Porque los impugnáramos tempestivamente a los 10 días, o los impugnáramos 10 años después, lo que pasaba es, yo estos resúmenes no los recibí. Nunca me los mandaron. Y para el banco, una defensa importante, en definitiva, era decir, yo los mandé y quedaron aprobados, tácitamente aprobados por no haber sido formulada impugnación. Lo que hace el código, que regirá a partir de agosto, o sea que tenemos vida hasta agosto, es adoptar una fórmula diferente. Por cierto, si ustedes a los 10 días de recepción no impugnan el resumen, se presume iuris tantum que ese resumen quedó aprobado, que ese saldo quedó aprobado. Pero agrega algo más, como el artículo 16 o 19 de la ley 26 o 29, 26 creo, de la 25065 de tarjeta de crédito. Si no se hubiera enviado, tenemos 30 días desde que debió ser enviado. 30 días para impugnar desde que debió ser enviado. Este nuevo mecanismo es muy bueno. ¿Para quién? Es la pregunta. ¿Para el cuentacorrentista o para el banco? No se enojen, para los dos. Para los dos en principio, porque yo quiero estar informado. Y lo que existe en la 25065, que de donde se toma la idea, creo yo, no existe acá. En la tarjeta de crédito lo que ustedes tienen es la obligación del emisor de anunciar cuándo vence el resumen posterior. Esto es, en el resumen de abril me van a decir cuándo vence el de mayo. ¿Y para qué es eso? Para que yo sepa que 5 días antes del próximo vencimiento, si no recibí el resumen, tengo que llamar y reclamar. Esto se llama, o se ha dado en llamar, deber de cooperación, que presentó todo un tema en su momento con la cuestión atinente a la mora. Porque si el acreedor está en mora en enviar el resumen, ¿por qué el deudor debiera hacer algo? Yo se lo simplifico, porque algunos decían, no, hay mora accipiens, o sea, hay mora del acreedor. Yo se lo simplifico, eso era el Código Civil, la ley especial dice otra cosa. Sencillamente, yo estoy en mora si no pido el resumen. O sea, se invirtió la carga del deudor al acreedor. Y esto no es una cosa imposible de realizar, porque si yo sé que hice un gasto en tarjeta de crédito, si sé que me compré un aire acondicionado, la tengo con el aire acondicionado. Me compré me compré la Play, me compré la Play con el televisor pantalla plana. Si sé que gasté, sé que tengo que pagar. Entonces llamo por teléfono, en la fecha en que supongo que va a vencer el resumen, porque me lo anunciaron, me fijo en el anterior, y sencillamente me dicen, mire, usted debe 10.000 pesos. Si lo puedo pagar o no, es otra cosa. Lo financiaré, veremos. Pero yo sé que debo hacer eso. Lo que hizo el Código Civil y Comercial es el reflejo de esto, pero con la diferencia que nada dijo acerca de que en el resumen anterior me tienen que anunciar el próximo vencimiento. Entonces, ¿yo cómo sé cuándo vence o cuándo debería recibirlo? Para explicarlo más sencillamente. ¿Cuándo tengo que recibir el próximo resumen? Ustedes me dirán, bueno, no sea tan complicado.
mensualmente usted tiene que recibir el resumen. Y bueno, pero los 30 días no es lo mismo que partan del 1 de abril que del 10 de abril. Esto para entrar en menudencias, porque la verdad el plazo es de 30 días, y es bastante extenso. Pero ¿por qué si yo tengo 30 días voy a perder 10? En 1438 no dice 30 días. ¿Cuánto dice? Lo dice después. El 1438 es el que habla de impugnación. Ahora lo buscamos. Me dicen el 1438, muy puntualmente, no dice 30 días. Después lo buscamos. 1403. Me preguntan cómo se hace. Espere. Me preguntan, este agobiado juez les va a dar todo lo que pueda de la más sencilla manera. No me pidan milagros. Lo que digo es, me preguntan, porque tengo que repetir para que se escuche y para que lo vean en vía remota, ¿qué pasa con los resúmenes online? Yo lo que les diría es, los resúmenes online son exactamente iguales que los resúmenes papel. El tema es, el resumen online tiene que estar disponible. Si no está disponible es otro tema. El tema es que ustedes después tendrán que probar que no estuvo disponible en la página. Pero a todo eso, yo les agrego algo. Al resumen online, ustedes tienen que adherirse, porque si no, tienen que seguir recibiendo el resumen papel, soporte papel, en su domicilio. Lo que yo les agregaría a todo esto es, muchas veces, lo que sucede es que hay artilugios. Con esto no estoy diciendo que los bancos son monstruos, no estoy diciendo que son todos malos, no estoy diciendo nada, estoy diciendo que a veces hay artilugios que nos llevan a adherirnos sin darnos cuenta. Si ustedes se fijan, cuando van al cajero automático, se les preguntan 5 veces, repetitivamente, si quieren adherirse al resumen online. Y más de una vez, apurados, agobiados, confundidos, porque el nene tironea de un lado, la señora les está pidiendo, o su esposo le está pidiendo que se apuren, tienen el auto mal estacionado, lo que sea, ustedes se apuran y se adhieren sin querer. Porque ponen sí en vez de no, para seguir rápido, y están adheridos al resumen online. Bueno, la adhesión al resumen online es excepcional, con lo cual pueden modificarla inmediatamente. Llaman por teléfono, es un problema, y vuelven al resumen soporte papel. Pero el resumen online es un riesgo, por supuesto. Es más seguro por un lado, porque lo van a recibir siempre en la casilla de correo que ustedes denuncien, hayan denunciado, pero hay que controlarlo. Y si no lo reciben, tienen el grave problema de que tendrán que probar informáticamente que no fue enviado. Y pueden tener otro problema, nunca haber denunciado una casilla. Con lo cual tienen varios problemas. ¿Respondido? Más o menos. Bueno, después volvemos sobre el tema. Porque todo este menjunje que acabamos de ver, de los resúmenes, impugnaciones y la dificultad que puede presentar la no recepción, la no saber en qué fecha debía llegar el resumen, es necesario conocerlo, es necesario precisarlo, concretarlo, porque como yo les decía, usualmente las impugnaciones no son las extrajudiciales. Usualmente la impugnación, en contra de lo que sucede en tarjeta de crédito, que uno recibe, por ejemplo, el resumen y dice, esta compra yo no la hice, yo no estuve en Tasmania la semana pasada. Bueno, y hace la impugnación. En el resumen de cuenta corriente bancaria no sucede eso. ¿Por qué? Bueno, es un tema sociológico, económico, habría que estudiarlo, pero no sucede eso. Lo que sucede es que años después alguien advierte que hay un defecto sustancial o formal y plantea la impugnación. Y no ya la impugnación extrajudicial, se hace la mediación usualmente, se hace obligatoriamente la mediación,
pero en general no tiene un resultado positivo, porque son temas de números y grandes números usualmente, con lo cual termina planteándose la impugnación en sede jurisdiccional. Impugnación que puede residir en cualquiera de estas dos versiones que ustedes están viendo, la revisión o la rectificación. Revisión que va sobre temas sustanciales. ¿Y cuál es un tema sustancial? Yo no pacté la tasa de interés que usted me está cobrando. Usted me está cobrando intereses usurarios. Yo no pacté con usted que se capitalizaban mensualmente, sino trimestralmente. Temas sustanciales, diferencias, errores, pero que son errores, son vicios de la voluntad. ¿Sí? Y la rectificación, que es una acción mucho más sencilla, menor, si ustedes quieren, es un error de cálculo. Mire, usted me debitó 1.000 pesos por un seguro que es al 100. Un yerro aritmético, un error de cálculo. Todo esto nos lleva a pensar si esas acciones subsisten, nos lleva a pensar si existieron alguna vez esas acciones, porque hay jurisprudencia que dice que aprobada iuris tantum, por presunción iuris tantum, aprobada la cuenta en su momento por falta de impugnación, no es luego revisable sustancialmente, porque usted la aprobó automáticamente. Fíjense ustedes que había, y no voy a entrar en el nuevo código porque alguien hablará sobre eso y me revelará de hablar sobre el tema, pero fíjense ustedes que en esto, más allá del derecho del consumidor, más allá del tema contable, la profesionalidad de la sociedad o el consumidor amparable o con paraguas que lo ampara, existe lo que es el error de hecho y de derecho, en el que muchos no reparan. Aprobar la cuenta puede suponer un error de hecho, pero nunca de derecho, porque el error de derecho no es excusable. Entonces, si yo pacté algo que luego digo que es abusivo, tengo que demostrar que hay un vicio de la voluntad, porque si fue un error de derecho, no es excusable. Ahora, el error de hecho también puede ser inexcusable. Fíjense ustedes, esto no está en el Código Civil y Comercial, está modificado. En el viejo Código Comercial existía una regla que decía, en el mutuo, que decía que los intereses pagados voluntariamente, no decía voluntariamente, decía espontáneamente. Yo agrego voluntariamente, porque espontáneo es voluntario, porque si no, no. Los intereses pagados espontánea o voluntariamente no eran repetibles. Los intereses pagados en exceso, estoy hablando. Ustedes pactaron una tasa del 1%, les cobraron el 5%, ustedes pagaron 4 puntos más, voluntariamente, espontáneamente, no eran repetibles. Y eso puede ser un error de hecho, pero es un error de hecho inexcusable. Bueno, todo esto, que no sé a dónde nos lleva, al precipicio en todo caso, está subsanado de alguna manera. Esos dos fallos que ustedes ven, a esos dos fallos que ustedes ven, yo agregaría uno más, que es BOR, B larga, O de oso o de Osvaldo, R de Ricardo, del 25/9/09, de la sala D, y también el fallo de primera instancia. ¿Qué es lo que dicen esos dos fallos? Bueno, el primero transcurre sobre el derecho del consumidor, básicamente haciendo foco en los derechos de información del consumidor. Y el segundo, Instituto y BOR, los segundos, hacen hincapié en una suerte de acción innominada. Para salir del viejo brete que presentaba la revisión y la rectificación, porque algunos sostenían
consentido no hay acción posible, se trae a la mesa la idea de una acción innominada imprescriptible por abuso del derecho. Esto es, repito, digo lo que dice la sentencia. Como el banco abusó de su derecho, como el banco utilizó normas desviadamente en abuso de la posición del consumidor, del cuentacorrentista, en definitiva esa acción es imprescriptible. Y no solo es imprescriptible, sino que aun cuando el consumidor hubiera consentido tácitamente el resumen, puede replantearlo luego. La pregunta es, ¿puede funcionar un negocio como es la cuenta corriente bancaria? Y yo les pido que sean sinceros, que lo piensen, no me contesten, pero piénsenlo. No es una estadística ni un voto, piénsenlo nada más. ¿Puede subsistir un negocio como la cuenta corriente bancaria con tal inestabilidad que supone que nada queda consentido y en cualquier momento alguien me puede plantear una impugnación? Porque así no funciona nada. Es muy difícil, muy complicado. Yo sé que hay abusos. Y yo no sé si soy el primero, el segundo, el tercero. Yo me hago cargo de eso y cotidianamente trato de solucionarlos. Pero, ¿puede funcionar un negocio razonablemente con esa inestabilidad? El Código de Comercio no dice absolutamente nada referido a este tipo de acciones. No habla de la acción imprescriptible, habla del abuso del derecho, pero me parece que traer el abuso del derecho a cuento de este tipo de rectificaciones o revisiones, en definitiva, es un abuso del abuso del derecho. Porque destruimos un negocio. ¿Cómo hace el banco para compensar saldos? ¿Cómo hace el banco para definir su balance anual? Piensen ustedes en su economía. No saben cuánto tienen. Ustedes me dirán, bueno, doctor, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un banco comercial y un cuentacorrentista que hace una impugnación. Bueno, imagínense 1000 cuentacorrentistas que se presentan 10 años después a hacer impugnaciones. Con una acción imprescriptible, que puede ser en cualquier momento, 10 años, 100 años, 20 años. Es muy complicado. Esto es una de las pocas cosas que no ha tenido una regulación y merecería una regulación mejor. Y nos vamos y ustedes yo veo que tienen cara sagaz y me van a criticar porque abro el código. Yo tenía un compañero que fue a dar un examen en El Salvador, me acuerdo, y Borda, que era el profesor, le dijo, ábreme de violencia. Y el tipo agarró el código y empezó a buscar violencia en el índice. Dijo, mire, si tiene que buscarlo en el índice y no se acuerda el número del artículo, está bochado, vaya a hacer su casa. Yo no me acuerdo qué número es el artículo, pero 1400 y pico, da pie para pensar que la cuenta corriente está al final de página, me acuerdo hasta del memoria visual, da pie para pensar, o lo dice textualmente, que no necesariamente la cuenta corriente bancaria debe tener el servicio de cheques. Después si quieren lo buscamos. No necesariamente la cuenta corriente bancaria debe tener el servicio de cheques. Y vamos a lo que yo les mencionaba. Cuando yo era chiquito era relator de cámara y William venía, un hombre de 70 años, venía, se sentaba con su pipa en mi oficinita chiquita, me llenaba de humo la oficina, pero era un máster gratuito, o sea, el pago eran mis pulmones. Pero era una eminencia en el tema de títulos de crédito. Y él sostenía, años 80, que la cuenta corriente bancaria, que no tenía cheques, esto es, el cuentacorrentista que no tenía posibilidad de girar cheques contra la cuenta corriente bancaria, no tenía una cuenta corriente bancaria. Eso no era cuenta corriente bancaria. Ustedes piensen, despójense de la modernidad, ¿sí?
En los 80 no había cajero automático, no había internet, no había otro modo de operar en cuenta corriente bancaria que no fuera el cheque. Con lo cual Williams tenía una idea correcta. Si no me dan la oportunidad de operar en cuenta corriente bancaria, no hay cuenta operativa. Y esto es lo que en definitiva dice la teoría de la cuenta corriente no operativa. La cuenta que no tiene cheque es no operativa y por eso no es cuenta corriente bancaria. Pero en realidad, como dice abajo tan sutilmente, se las confunde. Porque la que más común es la cuenta corriente bancaria instantánea, que es una creación de fines de los 80 de la Sala D, Banco Cooperativo Concaso, en la cual los vocales de la sala lo que dijeron es, los vocales que en ese momento eran Alberti y Cuartero, lo que dijeron es, la cuenta corriente abierta al único fin de debitar la cuota de un mutuo o el saldo del mutuo, no es una cuenta corriente bancaria, porque nunca se ha operado como cuenta corriente. Lo único que se ha hecho es abrirla instantáneamente para debitar el mutuo, cerrarla y ejecutar. ¿Se entiende? Es una cuenta corriente instantánea, así llamada por la jurisprudencia. Ahora, y vamos a verlo rápidamente, yo creo que el 1003, sí, pero el que hizo las transparencias no es confiable. El 1397 dice, si el contrato incluye el servicio de cheques, si el contrato de cuenta corriente bancaria incluye el servicio de cheques, si lo incluye, con lo cual puede no incluirlo, el banco debe entregar al cuenta correntista a su solicitud los formularios correspondientes. Esto es de un enorme impacto. Es de un enorme impacto. Primero porque arrasa con la protección que decíamos, si no es cuenta corriente, si no me dan los cheques, no es operativa. Pero esto en realidad se disipó. El tema de la cuenta corriente no operativa se disipó. ¿Por qué? Porque hoy podemos operar por otros medios en la cuenta corriente bancaria. Por internet, por cajero automático, por otros modos. Con lo cual, les repito, lo que subsiste y se confunde es la cuenta corriente bancaria instantánea, la que se abre al único fin de debitar. Y el tema es, para que lo comprendamos, muy importante. Porque antes del código nuevo, antes de la vigencia, hoy digamos todavía, confluyen varias reglas. Reglas que son algunas reiteradas por el Código Civil y Comercial que entrará en vigencia, y otras que van a subsistir a pesar de la nueva vigencia del Código, como son la 25065, que no es derogada. Fíjense ustedes, el 793 autoriza a debitar saldos en la cuenta corriente de otras relaciones jurídicas. Esto es, autoriza, por ejemplo, al banco emisor de una tarjeta de crédito o al que ha dado un mutuo a debitar el saldo del mutuo de la tarjeta de crédito en la cuenta corriente bancaria, que tal vez nunca fue abierta y solo se abre para debitar ese saldo impago. La ley 25065, por otro lado, contrariamente a esto, lo que dice es que no son recuperables por vía ejecutiva directa los saldos, sino que hay que preparar la vía ejecutiva. Y en el 14H de la misma ley, lo que se prevé es que ese tipo de cláusulas es nula, sea porque impone algo abusivo o sea porque transforma en ejecutivo lo que es prepara vía. El gran tema es que hoy todavía tenemos ese paraguas protector de la cuenta corriente instantánea o no operativa. A partir de la vigencia del 1397 no tendremos
la protección de la cuenta corriente no operativa, que también es un problema, porque yo tengo que probar que no es operativa. Imagínense ustedes en una ejecución de un certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, probar que no me dieron la chequera. Ya es difícil, es un problema. Pero luego de agosto tendremos menos protección todavía, porque eso será posible. Con lo cual yo voy a tener, la única salida que voy a tener es probar que fue instantánea. Les agrego algo. De todos modos, salvo que cambie a partir de agosto, el Banco Central de la República Argentina, por circulares, exige la entrega de chequeras. Con lo cual, la reglamentación administrativa iría en contra de lo que dice el Código. Administrativamente, no sería viable abrir una cuenta sin entregar cheques. Dígame. Lo que me dicen es, se puede plantear por la Ley de Defensa del Consumidor. Yo le voy a decir una cosa. La Ley de Defensa del Consumidor es maravillosa. La Ley de Defensa del Consumidor es una de las mejores del mundo. Ahora, no podemos plantear todo por la Ley de Defensa del Consumidor. Porque tenemos un código, tenemos un Código Civil que está vigente. Tendremos el Código Civil y Comercial a partir de agosto. Y hay un montón de cosas que más allá de la generalidad de lo que es la 24240, hay que concretar. Entonces, esto no se soluciona solo porque sea abusivo, por ejemplo. O no se soluciona solo con una generalidad de la ley de consumidor. Porque hay una permisión del 1397. Va a haber una permisión del 1397. Con lo cual, la ley de consumidor no puede ir en contra del Código Civil. Habrá que elegir. Ahora vamos a ver también en cuanto a la ley especial y general qué es lo que prevalece. Pero digo, es un problema. Y estas normas generales, como son, por ejemplo, la ley de consumidor, a veces plantean problemas interpretativos, complejos. Entonces, lo que vamos a tener que lograr a partir de agosto es demostrar que es instantánea. Si es una ejecución de cuenta corriente bancaria que incluye saldos de tarjeta de crédito, que es lo más probable. Lo que se decía en su momento, lo que se sostenía es, la ley 25065 ha venido a incorporar un requisito más. Esto lo vamos a ver después, pero lo adelanto. Ha venido a incorporar un requisito más. Ustedes recuerdan que el 793 lo que planteaba era firma de contador, bueno, el monto, un certificado con monto, fecha de vencimiento, y la firma del contador y el representante del banco. Hoy ha cambiado eso. Pero en ese momento, hoy todavía, lo que se dice es, la 25065 ha venido a incorporar un requisito más. Que el banco tenga que decir que ese saldo en cuenta corriente bancaria, expresado en el certificado, no contiene saldos de tarjeta de crédito. Porque si los contuviera, y ahí viene la cosa, es nulo, no puede ser ejecutado. ¿Por qué? Y porque la vía directa no puede utilizarse. El saldo de tarjeta de crédito tendría que recuperarse por preparación de la vía ejecutiva. Y yo les digo la verdad, esto no es discutir por discutir. Me parece que los saldos de tarjeta deberían ser recuperados también por vía ejecutiva directa, porque la preparación de la vía ejecutiva no tiene mucho sentido. ¿Qué van a ir a reconocer la firma del cupón, la firma del contrato? Bueno, en la vía ejecutiva directa podrían plantear la excepción igual. No tiene mucho sentido. Pero la ley dice que es preparación de la vía ejecutiva y el artilugio que utilizan los bancos incorporando ese saldo en la cuenta corriente bancaria es para acceder a la vía ejecutiva directa. Es para evitar la preparación de la vía ejecutiva. Entonces la pregunta es, para cerrar un poco todo esto que hemos hablado, si detectamos que en un saldo deudor de cuenta corriente bancaria hay debitado un mutuo por apertura instantánea o un saldo de tarjeta de crédito, ¿qué hay que hacer? ¿Rechazar liminarmente la ejecución o seguir la ejecución con detracción del saldo de tarjeta? Algunos por economía dicen, no, vamos a detraer ese saldo
y que siga la ejecución por el resto. Yo les diría que es lo peor que puede suceder. ¿Y por qué? Porque como ustedes verán, para avanzar un poco, es 11:30, ¿no? Tenemos tiempo. Como ustedes verán, la ley 25065 lo que plantea es un tope en los intereses. La ley 25065 fue sancionada, entre algunas de las excusas por las cuales fue sancionada, para limitar las tasas, que eran elevadas en los años 90, entonces, para evitar esta diáspora, esta dificultad que había, se puso un límite. Se reguló todo el negocio, pero se puso un límite en el tema del devengamiento de intereses. Fíjense ustedes que, entre otras cosas, los intereses no serán capitalizables, menos si hay una impugnación. Fíjense ustedes que las tasas no superan cierta alícuota, 25, 50%. Préstamos personales y en los resarcitorios, o punitorios, mejor dicho, el 50%. Yo les pregunto, estos intereses, esta limitación, ¿concuerda con los intereses de la cuenta corriente bancaria? Para hacerlo más sencillo, y perdón por tantas preguntas, pero en realidad yo vine a aprender de ustedes. En realidad, los intereses que se cobran o pagan en la cuenta corriente bancaria, ¿están de acuerdo con el límite de la ley 25065? ¿Son más elevados? ¿Son menores? ¿Son iguales? Yo sé y admito que no sé cuánto me cobran de intereses, pero la ley dice que me tienen que cobrar eso. Yo no lo sé porque nunca financio nada, trato de no financiar nada, pero el que financie sabe que nunca le podrían cobrar más que esto. El saldo de cuenta corriente, el saldo de tarjeta de crédito, debitado en la cuenta corriente bancaria, incluido en el certificado de saldo deudor, ¿generará estos intereses u otros? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Va a generar otros más elevados. Y el que me diga que no, que venga y traiga los papelitos y hacemos un confronte. Porque nunca ningún banco pudo decirme que son menores. Porque son mayores. Son mayores que cualquier interés compensatorio para préstamo personal. Son mayores que cualquier interés moneda corriente para préstamo personal. Son mayores. Porque los intereses de cuenta corriente además se capitalizan trimestralmente. De modo que si nosotros dejamos ese saldo allí, por ese saldo de tarjeta de crédito se van a cobrar intereses muy superiores a los de la ley de tarjeta de crédito, en infracción a la ley. Supongamos entonces que de la masa más general de otros saldos debitamos ese capital, ¿sí? Debemos 100.000 pesos y el monto de tarjeta son 20.000. Sacamos los 20.000 de capital y nos quedan los 100.000. Tampoco. Porque esos 20.000 de tarjeta de crédito generaron intereses que quedaron en la masa de los 80.000. Y es incorrecto. Entonces no hay forma de ejecutar un certificado de saldo deudor que contenga tarjeta o mutuo o lo que sea, porque están mal incluidos. Ahora bien, además está lo procesal, que no nos atañe hoy, pero también hay que mencionarlo. El certificado tiene que ser autosuficiente. Si el certificado tiene un defecto, no puede ser reparado en el proceso. Tienen que emitir otro certificado distinto, un nuevo certificado. No es que vamos a hacer un cálculo
nombramos un perito, traemos a mi abuela para que le saque unos pesos. No, no se puede, porque el certificado no es autosuficiente. Y eso sellaría cualquier discusión. Pero piensen en el tema de los intereses y se darán cuenta que es muy injusto la segunda de las tesis, que dice que hay que descontar y seguir ejecutando en lugar de rechazar liminarmente. Y el tema, bueno, ahí tienen ustedes el tema de lo necesario para, según el nuevo código, para la ejecución del certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria. Yo agrego una sola cosa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene decidido que la capitalización trimestral opera en el marco del contrato. Esto se los digo porque no sé si por ignorancia, no sé si por desaprensión, no sé si por negligencia, no sé por qué, muchas veces no nos damos cuenta de alguna cosa. En las ejecuciones de este tipo de certificados, el ejecutante luego intenta seguir capitalizando. Y eso no se puede. Porque la capitalización opera en el marco del contrato. Cerrada la cuenta, formado, cuantificado el saldo en el certificado, ya no hay capitalización posible. Ni trimestral, ni mensual, ni que 8 cuartos. No hay capitalización. Se terminó allí. La definición en cuanto al certificado que trae el nuevo código es muy similar a la anterior, pero hay un problema. Si ustedes leen la definición, se habla de ejecución de saldo, es un título unilateral, esto ya lo sabíamos, hay una gran descripción del sistema en la revista del Banco de la Nación Argentina de los años 70, de Edgardo Marcelo Alberti, en donde se explica por qué es necesario esto, de la necesidad de este certificado para recuperar saldos. Firman 2 apoderados del banco emisor del certificado mediante escritura pública. Chan, chan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el certificado tiene que ser por escritura pública? ¿Y dónde va la escritura pública? Porque redactado como está, vieron que nosotros las palabras nos atan. Las definiciones son certeras o laguneras, como diría algún chico joven, pero bueno, son las definiciones. Acá dice apoderados del banco emisor del certificado mediante escritura pública. Se refiere al apoderamiento. Bueno, pensemos que es así. Pensemos que es así. Pensemos que el título sigue siendo el título que conocemos, pero la redacción no es muy feliz. Y luego contener la fecha de cierre, el saldo exacto, referencia al modo en que se comunicó el saldo cuenta correntista, lo que también plantea un tema. ¿Hay algún modo especial diverso de comunicación del saldo? ¿Es necesaria la comunicación del saldo? La jurisprudencia usualmente decía que el saldo no tenía que ser comunicado especialmente o de modo diferente de la comunicación del resumen. Consensuado o conformado el resumen y aprobado tácitamente el resumen, no era necesaria una comunicación adicional del saldo. Además, hay un plenario. Pareciera que lo que reclama este artículo es, establecido el saldo, conformado y aprobado el resumen, que ya tiene el saldo, pero conformado el saldo en el certificado, hay que hacer una nueva comunicación. Parecía que es eso. Parecía que volvemos atrás un paso en lo que decía que si el saldo estaba aprobado ya no era necesario. Es dudoso, veremos cómo va bien la cosa. Cambiemos de tema, del aburrido tema de la cuenta corriente bancaria. No hay muchas más reformas, eso es lo que nos importa ver en el futuro. Y lo que tenemos es, muy importante, el tema del fideicomiso, porque el fideicomiso planteaba algunas cuestiones que eran
yo no sé si todo lo que digo ahí, a veces en las madrugadas que uno hace estas transparencias dice más de lo que quiere decir, pero un cierto tufo a fraude en algunos casos. Porque en definitiva era un contrato que se utilizaba por algunos desaprensivos para dejar defraudada a mucha gente. ¿Por qué? Y porque la liquidación de estos sistemas, de estos contratos, de estas redes económicas, no era muy clara. No hay, ni en jurisprudencia ni en doctrina, mucha claridad al respecto. Hay algún fallo o algunos fallos, un fallo de Sala algunos fallos de primera instancia, que sostienen que tiene que ser judicial, pero otros dicen que es contractual. Con lo cual no tenemos un sistema de liquidación muy claro. ¿Y esto qué perjudicaba? Bueno, más allá de los perjudicados que nunca cobraban o nunca tenían su departamento, el tema era, si ingresamos en un sistema de liquidación, por ejemplo, como el sistema del Fondo de Comercio. Piensen en la ley del Fondo de Comercio. Bueno, puede ser que la liquidación fuera una liquidación contractual, una suerte de liquidación extrajudicial, liquidación societaria, si ustedes quieren. Podría ser. El tema es, ¿quién asigna o reconoce los privilegios? ¿A qué acreedor se le paga primero? Este era el gran tema. En un fideicomiso de construcción, por ejemplo, donde hay acreedores privilegiados, o puede haber acreedores privilegiados, o en un fideicomiso de lo que sea, donde puede haber acreedores involuntarios, por ejemplo, donde puede haber un acreedor con daños y perjuicios para cobrar. ¿A quién se le paga primero? Este era el gran tema. Como yo digo, la incapacidad a lo mejor para obtener objetivos y la insuficiente respuesta jurisdiccional llevaban a muchas dudas. Lo que hace el código es establecer una suerte de mixtura. Reconoce que ante la insuficiencia y a falta de otros recursos provistos según previsiones contractuales, se aplican las pautas de la ley de concursos. El juez podrá aplicarlas, dice. Con lo cual ya hay una solución. Pero fíjense qué interesante que es esto. La liquidación procede ante insuficiencia y a falta de otros recursos provistos según previsiones contractuales. ¿Qué les parece que sucederá? Porque lo que va a hacer el juez es decretar la quiebra y aplicar la ley de quiebras. Es lo más sencillo. Si yo puedo aplicarla, me rijo por la ley de concursos y quiebra 24.522 y se termina el problema y estamos todos seguros. Sabemos hasta dónde vamos y sabemos qué es lo que cuál es el procedimiento. Es mejor para todos. Pero fíjense esa frase. Insuficiencia y a falta de otros recursos. Con lo cual, no sé si es cesación de pagos o dificultades financieras o insolvencia. No importa. A falta de otros recursos que hagan insuficiente el patrimonio fideicomitido. ¿Cuáles son los otros recursos? Recursos contractuales. Esto significa que antes de que el juez decrete la quiebra, antes que comience la liquidación, como ustedes quieran llamarlo, no importa demasiado, existe la posibilidad de que el propio fideicomiso recurra a sus asociados, a los aportantes, para hacer aportes. Piensen en una sociedad. Piensen en una sociedad anónima. Es mucho más sencillo. Una sociedad infracapitalizada. Esto es, el objeto social no está respaldado por el capital social. Insolvencia, cesación de pagos, dificultades financieras, lo que ustedes quieran. Se le va a decretar la quiebra por la infracapitalización, lo cual puede hacer lugar también responsable a los socios. Pero los socios se dan cuenta, aumentan el capital y pagan las deudas. Esto es lo que permite. Lo que permite el artículo, lo que permite el código es, ¿hay insuficiencia? Podemos ir a liquidación si alguien la pide, o el propio fideicomiso lo puede pedir. Pero tiene que haber falta de otros recursos provistos por el contrato y habría que permitirles a los aportantes hacer esos aportes. Con lo cual,
me parece, antes de la liquidación, hay que hacer una intimación a los aportantes, ver si hay una posibilidad de aportes en el contrato, ver si no hay recursos que deban ser aportados según contrato. Si no lo hay, o no quieren hacerlo, entrarán en liquidación. Pero en una liquidación segura, no en una cosa que no se sabe qué es. Si es una liquidación extrajudicial o si es una liquidación de una sociedad. La liquidación de la ley de quiebras, sencillo y raso, donde el juez asignará los privilegios. Esta es la mayor ventaja del fideicomiso. Y en los contratos de distribución, de los que hablábamos antes, en esta maratón de temas, ¿cuáles eran los problemas de los contratos de distribución? Que un juez, y fíjense todos los fallos que podríamos citar, Servigas, 1000 fallos, Automotor de Saavedra, 1000 fallos, porque cada uno de esos fallos resolvía alguna parte del conflicto. ¿Es necesario el preaviso? ¿No es necesario el preaviso? ¿Cuándo es necesario el preaviso? ¿Cómo se resarce el preaviso? ¿Se paga la clientela? ¿No se paga la clientela? Bueno, todo eso está regulado en el nuevo código. Y lo fundamental, entre otras cosas, es que se dice exactamente cuántos meses o años de preaviso se necesitan. Esto es, por cada año de la relación se necesita un mes de preaviso. Ya no hay dudas. La clientela, la compensación por clientela, el resarcimiento por la clientela. Siempre que la clientela que abandona el distribuidor en favor de su cocontratante, distribuidor, sea aprovechable por el distribuido, debe resarcirlo. Esto es, en la medida de que yo hice una clientela repartiendo con mi camioncito cervezas, y esa clientela la va a seguir aprovechando el fabricante de cerveza, me tiene que resarcir la clientela. Si no, si yo me llevo la clientela, lo cual es posible, no hay resarcimiento posible. Todo. También hay resarcimiento por ganancias no percibidas, esto es, se establece la posibilidad, si el contrato tenía una duración determinada, que generalmente los contratos no tienen duración, son viejos contratos que no tienen duración, son por tiempo indefinido, pero si lo tuviera, 10 años, 20 años o lo que fuera, y la resolución opera en los primeros 5 años, me quedan 5 años, se hace una proyección de ganancias. Lo que podría haber percibido es la pérdida de chance, si ustedes quieren definirlo de otra manera, es eso. Yo perdí una chance que era posible, potable, me tiene que ser resarcida. Esto, y vamos a avanzar porque nos queda 1 hora o 45 minutos en algo que me interesa hablar. Ustedes saben que en el tema contractual, lo que ha sufrido la civilización o disfrutado la civilización, en definitiva es una interrelación de personas que nos ha llevado, como dice Saint-Germain, que está citado por Fontana Rosa en su librito muy sustancioso, pequeño pero sustancioso, de contratos comerciales, nos ha llevado de la evolución, o la evolución ha consistido en la transición del estatus al contrato. Esto porque, en definitiva, y yo no voy a hacer una clase de grado porque estamos entre colegas, pero recordarán ustedes que en el derecho romano, en definitiva, el estatus definía todo. El ciudadano romano, o mejor dicho, el esclavo, no podía contratar con el ciudadano romano. Los que contrataban eran los ciudadanos romanos. El estatus definía todo. Pero en algún momento aparece el derecho canónico y nos trae lo que es la libertad contractual y de contratar. Libertad contractual que reside fundamentalmente en
el contenido del contrato, yo ya no tengo obligación de contratar con alguien, sino que le puedo dar el contrato a la forma que yo quiero. Puedo elegir una compraventa o una permuta y las cláusulas imponerlas yo. Y la libertad de contratar con quien yo quiera, o no contratar. Todo eso, que fue una evolución importantísima, porque se abandonaba lo que era el estatus o las limitaciones personales, tiene una duración de siglos, pero en algún momento, con la industrialización europea fundamentalmente, y en los Estados Unidos, aparece lo que es el contrato conexo. Esto que hoy disfrutamos, y yo sostengo que algunos padecen, pero lo que hay que entender es que el contrato conexo permite que hagamos realidad nuestros anhelos. ¿Por qué? Lo que sucedía a principios del siglo XIX, les diría yo, en la Europa moderna, ya moderna, era que las fábricas producían algo en cantidad que no podía ser vendido. Producían más de lo que vendían, porque los bienes que producían, que fabricaban, eran muy caros. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Producían, ya en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, producían máquinas de coser. No todos podían comprar una máquina de coser, pero se producían 20 máquinas de coser y se vendían 5. Con lo cual la fábrica no era rentable. Entonces aparece alguien, un tercer sujeto, no el comprador y el vendedor, no el fabricante y el consumidor, si ustedes quieren, sino un tercer sujeto que hace posible la compraventa. Que hoy lo podríamos definir como una entidad financiera prestamista, lo podríamos definir como una tarjeta de crédito, o lo podríamos definir como ustedes quieran, pero que en ese momento lo que hizo posible es que la fábrica vendiera toda su producción y más consumidores accedieran a esa producción. Porque familias que eran, si no pobres, de un ingreso relativamente bajo, podían acceder a otros bienes que de otro modo no hubieran accedido. Y el contrato conexo, en definitiva, lo que hace es esto que ustedes ven. Es el mutuo con garantía hipotecaria, es la tarjeta de crédito, son los préstamos o mutuos garantizados con títulos de crédito, todo lo que conocemos, el automotor comprado con una prenda, todo eso es un contrato conexo, son redes contractuales, contratos vinculados, como ustedes quieran llamarlos. Toda esa regulación, toda esa realidad, no tenía una regulación. Toda esa realidad impactaba favorablemente en nuestras economías, porque nos permitía tener un automotor más caro del que podríamos comprar de contado, por ejemplo, el aire acondicionado, la caldera o lo que fuera. O sea, hacer realidad nuestros anhelos, aun cuando nuestra capacidad económica no nos llevara a eso, no nos permitiera hacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque se financiaba. El problema es a lo que nos llevaba a eso. Y esas caritas tristes que ustedes ven son millones. Son millones. ¿Por qué? ¿Por el contrato conexo? No. Por los problemas que presentaban los contratos conexos. Por la doble instrumentación, por las dificultades en las regulaciones de algunos contratos, por la imposibilidad de oponer defensas, por un montón de cosas. Esto dio lugar a que en algunos lugares, Europa fundamentalmente, se sancionaran leyes para regular estos abusos o estas patologías. Las leyes de Scrivener, algunas normas comunitarias y algunas leyes inglesas también, la Consumer Act de Inglaterra también, que regulaba
cómo debían ser estas redes contractuales. En Argentina, por cierto, tuvimos alguna regulación, como son los pagarés hipotecarios. Recuerdan ustedes que el pagaré hipotecario tenía que estar numerado y referido a la hipoteca, lo cual, sostenían algunos, no sin razón, era desnaturalizar el pagaré, porque al causarlo se desnaturaliza el pagaré. Y la ley 25065, que tiene una regulación también propia de la tarjeta de crédito, como la 24240, en el artículo 36, que tiene alguna protección también. Lo que nos trae, o lo que tenemos, y nos trae también el Código Civil y Comercial unificado, es la crisis del efecto relativo, que fíjense ustedes, está plasmada en el artículo 8 de la 24240, y también en el artículo 43 de la 25065. Y para no hacer más números, que si no parece Riverito cantando la quiniela, les explico qué es esto. Bueno, todos saben lo que es el efecto relativo de los contratos. O sea, en definitiva, el vínculo que yo tengo con mi contratante no se extiende a otros, no se propaga a otros sujetos. La visión del artículo 8 fue discutida, fue debatida, yo creo que en una copia incorrecta de lo que es la ley de consumidor brasileña, pero fue debatido, porque lo que dice el artículo 8, sigue diciendo el artículo 8, es que las fórmulas de publicidad o prospectos que aplica una de las partes, no dice una de las partes, que aplica un oferente, forman parte del contrato. Esto significa que algo que no está en el contrato pasa a estar en el contrato. El problema es, si esas ofertas, publicidades o prospectos son hechas por el vendedor al que yo le compro, no hay problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la propaganda no la hace la agencia de automotores que me vendió el auto, sino el fabricante? Si el prospecto que emite prospectos, que emite manuales, lo emite el fabricante y no el vendedor, eso forma parte también del contrato de compraventa que se cierra entre comprador, consumidor y la agencia de automotores, el concesionario de automotores. ¿El concedente forma parte del contrato? Bueno, esto está muy discutido. Usted me dice que no y otro dirá que sí. Hay doctrina que dice que sí y otros dicen que no. Yo digo que no, pero no porque no, sino porque me parece que se trata de una cadena que no es de comercialización, es de comercialización, pero es muy dudoso. Es muy dudoso. Es muy dudoso porque en definitiva se trata de una concesión. ¿Qué está regulado hoy? Y que podemos hablar largo y tendido, pero no nos va a dar el tiempo, así que no hablemos largo y tendido y concentrémonos en esto. Pero estos son los temas. Bueno, y después está el artículo 43. El artículo 43 de la 25065. Yo les pido disculpas, pero si ustedes vinieron, Alicia Moró de Justo decía que no había preguntas ni respuestas exageradas. Y lo decía porque ella sabía que el auditorio estaba esperando una respuesta solutoria de sus problemas y ella no se las iba a dar porque tenía tanta duda como el auditorio. Si ustedes esperaban que yo le diera alguna respuesta, yo le traigo más dudas, pero son las dudas que tengo yo. El artículo 43 de la 25065 dice concretamente que el emisor de tarjeta no es parte, se lo digo en mis palabras, no es parte del conflicto que se suscita entre el usuario de tarjeta y el otro contratante, que puede ser un vendedor, puede ser un logador de servicios. En ese conflicto es ajeno, salvo que hubiera promovido el producto. Mayormente, o sea, muy ampliamente o muy restrictivamente, es una forma de extender el contrato de compra-venta a un sujeto que no forma parte de la compra-venta. Habrá que definir qué es promover, habrá que definir cuándo, pero es una forma. Digo, el efecto relativo de los contratos está en crisis. Esto sí está en crisis. Y está en crisis por las propias redes contractuales.
sea de una concesión, una franquicia, una venta en cadena, financiada, pero está en crisis. Y ahí tienen el primero de los problemas. Y les cuento, porque ahí viene, de hace mucho esta transparencia, pero les cuento, ya que tenemos unos minutos, quién era Jaragionis. Jaragionis era un usuario de tarjeta, y les digo exactamente, Visa Boston. Jaragionis era un abuelo que le invita a su nieto a Mar del Plata, nos vamos el fin de semana, y cuando busca su tarjeta, encuentra que no la tiene. Inmediatamente lo que hace es pedir la renovación de la tarjeta, no la renovación, que le manden una tarjeta nueva, porque la perdió. En Visa le dicen, en Banco Boston le dicen, sí, señor, quédese tranquilo, en 24 horas la recibe. Nunca la recibe. El jueves dice, no recibe la tarjeta. Llama y dice, uy, no la recibió, bueno, mañana la tiene. Bueno, mire que me dijeron lo mismo. No, mañana la tiene, mañana la tiene. El viernes tiene la tarjeta, agarra los bártulos, el auto, el nieto, y se va a Mar del Plata. Llega a Mar del Plata, dice, llega la noche a Mar del Plata, no tengo nada para comer, no tengo nada, vamos al supermercado. Va al supermercado, coloca al nene en el changuito, un nene de 6 años, se va con el changuito, compra todo, va a la caja, pasa todo, va a pagar, le da la tarjeta, la cajera lo mira y 2 policías se lo llevan preso. No me siempre digo lo mismo, pero lo repito, no me pregunten qué pasó con el nene porque no sé. Jaragionis quedó, se habrá ido con el comisario, supongo. Jaragionis quedó preso sábado y domingo. ¿Por qué Jaragionis no tenía forma de salir? Porque Jaragionis llamaban al Banco de Boston y el Banco de Boston no trabaja el sábado y domingo. De modo que Jaragionis se quedó sábado y domingo preso. El lunes, ¿qué había pasado? Lo que había pasado era que ustedes rememoren una tarjeta de crédito. Tiene 4 campos, 3 o 4 campos de números. Y los números responden a distintos temas. Básicamente, uno de esos campos, que es el tercero o el segundo, a seguridad. Esto es, la tarjeta que tenía Jaragionis era la 0000. ¿Sí? La perdió. Pidió otra. ¿Qué número tendría que haber tenido? 0001. Bueno, ¿qué pasó con esa tarjeta que nunca recibió Jaragionis? En el curso de la emisora al correo que llevaba la tarjeta Jaragionis, roban la saca del correo. Tarjeta robada. 0001. Jaragionis reclamó, ¿se acuerdan? ¿Qué tendría que haber recibido Jaragionis? 0002. No. Recibió la segunda tarjeta emitida, la tercera en realidad, 0001. Cuando llegó a Mar del Plata, era tarjeta robada. Error del banco emisor. Jaragionis demandó. Jaragionis ganó el juicio. Época en la cual no existía ni la ley 24240, ni existía la ley de tarjeta de crédito. ¿Por qué fue condenado? Mal servicio, el mandato incorrecto, o sea, se extendió, los efectos son relativos. ¿Y a quién se extendió? A Visa, porque el que había cometido el error, ¿quién era? Boston, el Banco de Boston, el emisor. Pero por la entidad de franquicia, por la relación comercial, se extendió a Visa también. Y fue condenado aún cuando no existía ni la 24240 ni la 25065. ¿Por qué? Les diría más sencillamente, y para terminar con esto, 1198. Sencillo. Profesionalidad, 932, qué sé yo, pero es muy sencillo. Es tan claro. Usualmente nosotros lo que hacemos es pensar en un número de artículos. La gente normal, que no es abogada, lo que hace es pensar, ¿es justo o es injusto?
Nosotros también tenemos que hacer eso, pensar, invertir los términos. Nos enseñaron a pensar en un artículo, no busquen el artículo. Primero piensen, ¿está bien o está mal? Y si está bien, yo sé que ustedes tienen que defender al cliente, esto a lo mejor lo puedo saber yo, pero piensen eso, ¿está bien o está mal? Y después piensen en el artículo, porque en realidad el artículo viene después. Porque hay artículos que dicen disparates, o que los utilizamos mal. Bueno, Jaragionis se ganó unos pesos, porque la Sala C dijo esto que yo les decía. Pero el tema es, el 1073 al 1075 del Código Unificado introduce la idea del contrato conexo. Se terminó la idea del contrato innominado, se terminó la falta de regulación o laguna, porque tenemos una definición. Y lo que sostiene son contratos vinculados por una finalidad común preestablecida. Esto es, cada contrato tendrá una causa. ¿Recuerdan cuando estudiábamos el tema de la causa? Y esto está muy bien tratado, genialmente tratado en Fontana Rosa, el libro que yo les comentaba. Cada contrato tendrá una causa. La compraventa, comprar y vender. Es más, cada sujeto tiene un objeto diferente. Ahora, acá hay varios contratos distintos, el mutuo, la compraventa, etcétera, pero hay una finalidad común. El anhelo que yo les mencionaba, el objetivo que yo les mencionaba, que es lograr la consecución de un objetivo que es el del consumidor. ¿Yo quiero el aire acondicionado? Bueno, tengo que buscar el aire acondicionado. ¿Cómo? Y no tengo plata, lo financio a través de la tarjeta de crédito. Entonces, lo que establece el 1075, 1073 y 1074 son la forma de interpretación, la definición esta que yo les mencionaba. Lo que establece el 1075 es revolucionario, porque aparta los efectos relativos del contrato. En la línea del 8 y del 43, que les mencionaba, lo que trae es la extensión de los efectos, la proyección de los efectos contractuales a terceros. Y sostiene que cualquiera de los vinculados, yo les diría, ¿quién va a ser ese? El consumidor. El consumidor puede oponer defensas de inejecución del contrato o de frustración del contrato. Frente a un reclamo, para traducirlo, frente a un reclamo de cobro, por ejemplo, lo que podrá hacer el consumidor es decir, no, pero mire, a mí el televisor no me lo dieron, el aire no funciona. Para seguir con el aire, ¿no? Antes no podía hacerlo, porque antes tenía que pagar la tarjeta, tenía que pagar el mutuo, porque eran contratos escindidos. Hoy a eso le podrá decir, no, yo el mutuo no te lo pago porque la compraventa se resolvió. Esto, que trae grandes implicancias, tiene varias consultas. La primera de las consultas, que no está acá, y se las hago porque el 1075, lo consultarán ustedes después, habla de defensas. Defensa de inejecución contractual, defensa de frustración del contrato. No habla de acción. Nada dice de acción. Esto es, si yo quiero reclamarle, por ejemplo, lo que hablábamos de los automotores, no me entregan el automotor, ¿le puedo reclamar al fabricante? Porque la teoría estaba dividida en que la acción directa debía ser prevista legalmente. Y otros sostenían, no, la acción directa no tiene que estar prevista legalmente, específicamente. Es íncita de toda relación, de todo vínculo, de todo conflicto. Ahora, el problema es que el 1075 nada dice de la acción directa. Habla de defensas, habla de excepciones. Esto es, si me demandan a mí, puedo decir, yo no te pago a vos, financiador, porque el contrato se resolvió, porque el aire no anda, porque el coche está... Ahora, yo puedo demandar, porque además el 736
de algún artículo me acuerdo. Dice, acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Hasta ahí vamos bien. Tiene carácter excepcional, ahí. Es de interpretación restrictiva, sonamos, y solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. Con lo cual, la defensa, el paraguas que provee el 1075, es mínimo. Parece excepcional, extraordinario, pero en realidad es mínimo. Es para defendernos si nos demandan, no para reclamar. Porque las demandas se dan. Fíjense ustedes, tenemos dos temas antes que este. Instrumentación del contrato conexo con títulos de crédito. Es muy común que quien compra un electrodoméstico, un aire acondicionado, lo compra a crédito. Yo no sé si ustedes son potentados, pero yo lo compro a crédito. Y ese crédito se instrumenta de varias formas. Se duplica la instrumentación. Porque se firma un mutuo y además, y esto no solo las empresas de electrodomésticos lo hacen los bancos también, me hacen firmar tantos pagarés como cuotas del mutuo hay. Sí. Espere. Ahora llegamos. Enseguida llegamos. Quiero terminar con esto antes y enseguida llegamos. Me preguntan algo de tarjeta y es lo que viene después. Entonces, tenemos títulos firmados, pagarés firmados, por una deuda que es el aire acondicionado. 13.000 pesos. 13 cuotas o 12.000 pesos, 12 cuotas de 1.000 pesos. Yo pago el mutuo, o bueno, voy pagando el mutuo, un día se me rompe el aire acondicionado, no funciona más, mejor todavía, no pagué ninguna cuota. Se me rompe, no funciona, nunca me lo vienen a arreglar, voy a la empresa de electrodoméstico y digo, mira, te lo devuelvo porque no funciona. Bueno, está bien, resolvemos el contrato, resuelto el contrato. El mutuo, es más, se los hago más sencillo, el mutuo lo rompemos. Pero un día aparece un señor que dice, no aparece, me mandan un mandamiento de intimación de pago y embargo, en el cual dicen que yo debo 12.000 pesos, e intereses, y costas. ¿De qué? Yo voy el aire acondicionado. Entonces voy, inocente como soy, voy y planteo en el expediente, en el juicio ejecutivo, mire, yo compré un aire acondicionado, le cuento lo que pasó, tipo Jaragionis. Le cuento, mire, compré un aire acondicionado, pero resolví, como Jaragionis, pero sin el nieto. Compré el aire acondicionado, se resolvió el contrato, no tengo nada que pagar. No. Es un título abstracto. Usted tiene que pagarlo. No, pero mire, ¿cómo voy a pagar una cosa que yo no consumí? ¿Cómo voy a pagar un aire acondicionado que no tengo? Ah, es un título abstracto, incausado. Es el documento necesario para ejercer el derecho literario y autónomo que está incorporado en el documento, que es la cosa. Y a mí me queda la cabeza así, no entendí nada. Me voy a mi casa y le digo a mi señora, mira, tengo que pagar 12.000 pesos. ¿Y de qué? ¿Y cómo le explico a mi señora que tengo que pagar 12.000 pesos? ¿Habrá sido por ahí? ¿Habrá...? Bueno, en definitiva, los 12.000 pesos van a tener que pagarlo. Lo cual es un disparate. O sea, si ustedes se lo cuentan a su abuelita, la abuelita va a decir, pero eso es un disparate, ¿de dónde se vio? Bueno, pero los 12.000 pesos, por eso yo les decía con las caritas del sobreendeudamiento que existen millones, hay millones que lo pagaron, 12, 20, 30, 40. Y ustedes me dirán, no, como algún procesalista amigo, que quiero mucho y que no voy a nombrar para no quemarlo, me dice, no, pero está el juicio ordinario posterior, está el 553. Lo que pasa es que cuando llego al juicio ordinario posterior ya me sacaron 50.000 pesos, los 12.000 se transformaron en 50.000, pues se capitalizó la deuda y no sé qué dónde me llevaron, y ya no tengo más ganas de hacer nada, si es que tengo vida. Entonces,
soluciones pírricas, soluciones locas, no sirven. Esto, el 1075, lo que nos va a permitir es, probada la conexidad contractual en un tema de tarjeta de crédito, va a ser evidente. Vamos a tener que probar en un pagaré que ese pagaré fue emitido por el aire acondicionado. No será tan difícil, no será tan complicado, porque además lo que plantea y propone el Código Unificado es la interpretación contextual, al modo del Código de Comercio. Y no voy a buscar más artículos, pero contextualmente ustedes podrán demostrar, probar, que en definitiva compraron un aire acondicionado y resolvieron el contrato. Lo único que habrá que instruir al consumidor, porque eso es lo que falta, la instrucción del consumidor, es que guarde los papelitos, que guarde la factura, que guarde esto, guarde... Yo sé que los clientes muchas veces llegarán sin nada y dirán rompí todo. Bueno, habrá que buscar otra forma de prueba para demostrar la relación que existió y la conexidad del tema. Y voy al tema de tarjeta de crédito para no perdernos. El 1075 del que hablamos, ¿amplía o restringe el 43 del que hablábamos? Los conflictos son ajenos al emisor, salvo que hubiera promovido. ¿Qué es una promoción? Promoción es, por ejemplo, un descuento. Mi abuela diría un descuento. Promoción es una botella de champaña. Promoción es un ramo de flores. Promoción es un catálogo. ¿Qué es promoción? Bueno, el tema, hay que hacer historia. El texto de este artículo está inspirado, creo yo, no lo hablé con nadie que haya sancionado la ley en los 90, pero creo yo, de lo regir en el 2000, en un caso americano, que relata, yo lo relato en el libro también, pero a fuerza de ser sincero, lo hace también Muguillo en su libro, Cuga Muga Inc. Cuga Muga era una fábrica americana de ungüento, crema, pomada, las traducciones son imperfectas, para el acné juvenil. Con lo cual, 200 millones de jovencitas quinceañeras americanas compraron el ungüento, que era promocionado por Pat Boone, que era un cantante americano y actor americano de esa época, como si fuera el Luis Miguel de esa época. Lo cierto es que la crema no servía para nada, en absoluto. Y lo que sucedió es que una asociación de consumidores demandó al fabricante y a Pat Boone. Obviamente el fabricante fue condenado porque se probó que la pomada no servía para nada, y Pat Boone, la corte norteamericana, lo condenó, la corte estadual norteamericana, lo condenó por haber suscitado la adhesión del consumidor. Obviamente nadie pagó nada porque se fueron a la quiebra los dos. Pero, si ustedes piensan, ¿un catálogo es suscitar adhesión? Fíjense, promocionar en el diccionario de la Real Academia Española es ensalzar o elevar de categoría. No mentir. Ensalzar o elevar de categoría. Lo que hacía Susana, ¿se acuerdan con el Reduce Fast Fat? Bueno. Oí por ahí no bajó 1 kilo, pero... Bueno, suscitó adhesión. Entonces, el sujeto, el emisor, cuando manda un catálogo, el emisor cuando nos dice que los pasajes son más baratos descontando puntos, el emisor que, por ejemplo, un caso que yo firmé la sentencia antes de venir para acá, que nos vende o que dice que el seguro médico tal o cual es el mejor, o que nos propone comprar ese seguro médico. Ustedes vieron que las tarjetas tienen seguros médicos definidos. ¿Eso es promoción? Yo diría que la cosa se resuelve más sencillamente por el artículo 40. Si pone su marca, es responsable. Pero la pregunta es,
más allá de eso y del ejemplo. El artículo 1073, ¿amplía o restringe esta responsabilidad? Porque la verdad no sé. El 1073 es un contrato conexo, es responsable, pero solo me voy a poder defender, fíjense ustedes, yo no voy a poder demandar por acción directa, pareciera que el 136 me lo impide. Solo me voy a poder defender si la tarjeta me quiere cobrar. O sea, voy a tener que dejar de pagar la tarjeta, impugnar, decir que yo no tengo el servicio, o que resolví el contrato, no pagar, y cuando me demanden, porque me van a rechazar la impugnación probablemente, si me demandan, oponer la excepción. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrar el camino, siempre hay un camino, para que la acción directa sea viable. Encontrar una vuelta, estudiando, leyendo, opinando, yo creo que vamos a encontrar una vuelta para que la acción directa sea viable, porque si no, estamos muy restringidos y muy limitados, y la regulación de los contratos conexos es formidable, pero demasiado restrictiva. Yo lo que resolví hoy es extender la responsabilidad a Diners por no haberle pagado no me acuerdo del nombre, por no haberle pagado el seguro médico a una señora que quedó varada en México. En México con una hemiplegia, un señor. El señor tenía más de 70 años y AXA, creo que el seguro médico lo que decía era que después de los 70 años ellos cubren solamente 30 días a los septuagenarios, que se lo habían comunicado. Y el señor decía, a mí no me comunicaron nada, tuve un mes internado allá porque no me quisieron cubrir, a mí no me comunicaron nada. Y lo que yo dije es, si el que está en mejor condición de comunicar, de probar que comunicó, es el seguro. Si en la firma del contratante, ya está, el asegurado. Se supone que tiene que tener un mail, tiene que tener algo. No lo probó, es responsable. Máxime cuando la modificación del contrato, esto de reducir, restringir la cobertura, supone un nuevo contrato. ¿Del contrato que dice que le comunicó? ¿Del viejo contrato no? No, del viejo contrato no. El viejo contrato era uno como tendríamos cualquiera de nosotros. Y a partir de los 69 años le dijeron, supuestamente, que iba a ser cubierto a los 70 por 30 días nada más. Cosa que no demostraron haber comunicado. Pero si lo hubieran hecho, es de dudosa validez, porque es un nuevo contrato. Pero no demostraron haberlo hecho. Y lo que interesa es que yo le extendí responsabilidad a Diners por haber dicho que suscitó la adhesión del consumidor, del usuario de tarjeta, porque, bueno... Todavía no, lo firmé hoy. Apelación in limine. Bueno, perdón, tenemos 20 minutos. ¿Le respondí su pregunta? ¿Sí? Está bien, no, porque no había oído la pregunta completa. Sí. ¿Sí? El tema es que yo pueda responderle. ¿Y sí? El tema es, todo esto es nuevo. El tema es cómo encasillar, cómo encuadrar la excepción. Porque si no van a aparecer aquellos que nos digan, no es una excepción del 544. Bueno, lo sustancial está sobre lo procesal. Digamos, si hay una defensa que es oponible, inejecución o frustración del contrato, y yo puedo ponerla, ¿para qué vamos a diferir al futuro, a un juicio ordinario, lo que podemos resolver en el Ejecutivo? Preguntas, dudas tenemos todos. ¿No? Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.